Bien, bien. ¿Cómo estás, Victoria? Buen día. Hola, profe, buenos días. Bien. Bueno, voy a estar con la gorra. Tuve una pequeña caída el día de antier y me lastimé la cabeza, entonces ando vendado. Pero se ve feo y prefiero mejor usar la gorra. Ok, qué bárbaro, profe. ¿Sale? Entonces, pero es por eso, no crean que es porque ando de rebelde, sino simplemente porque, tengo las vendas y no sé, parece que tengo así, no se ve feo. Me abrí la cabeza. Todavía tengo unos puntos ahí. Así es. Bueno, vamos a esperar al compañero Mario. Hoy vamos a terminar de ver el tema de la cuestión de la promoción de exportaciones. No pudimos terminar de ver la clase pasada porque vimos otra situación que también tiene que ver con el tema de las exportaciones. Sí, Y bueno, sobre ese sentido, tú me hiciste una pregunta, ¿verdad, Victoria, respecto de por qué era tendiente a que se acabara la globalización, ¿cierto? sí. Ok, bueno, te respondo la pregunta antes de que llegue el compañero, Mario, que en realidad, pues es, mm, ¿cómo poder decirlo? Es un poco compleja de explicar. Y eso tiene que ver con un panorama que ya se está dando a nivel global. De hecho, ayer estaba viendo más notas, ayer me acosté ya muy tarde, ya como yo creo como a las tal vez 4 de la mañana por estar viendo más información acerca de esto, porque sí resulta como muy muy aventurado y tal vez podríamos pensar que hasta loco, ¿no? Irracional que la globalización esté por finalizar. Pero lo cierto es que la tendencia dice eso. Bueno, ustedes les dejé de tarea que vieran la entrevista de Patricia Armendáriz, que ella es actualmente consejera de Banorte, fue negociadora del Tratado de Libre Comercio y también habla acerca de eso en la entrevista. ¿Sí la viste, Victoria? Sí, Ok, y en la parte final es muy clara y dice, es que ya se veía venir desde el 2008. O sea, ella manifiesta que desde el 2008 ya se empezaba a manejar la teoría de que la globalización tenía que romperse. Y bueno, yo tal vez todavía tengo mis dudas en ese sentido. Yo considero que la globalización va a contraerse, es decir, que se van a reducir las negociaciones internacionales. Eh, los tratados internacionales, algunos quedarán, sobre todo los que son fuertes, pero los que no son tan fuertes, seguramente se van a romper y se van a reagrupar pues en otro tipo de países. Pero bueno, entre otras cosas, qué es lo que nos ha generado la pandemia? ¿Y qué aprendizajes tenemos hoy con la pandemia? Pues la pandemia nos ha enseñado que depender de productos de otras naciones no es tan recomendable. ¿Por qué no es tan recomendable? Porque básicamente todo se interrumpió con el tema de la pandemia y eso implica que la entrada de compras de otros países al llegar a tu país tardan más de lo debido o bien ya no se pudieron dar este tipo de comercio. Y muchos productos en algunas zonas pues ya empezaron a escasear. Eh, pero no es porque no existan o porque no haya, sino porque las exportaciones pues simplemente no están llegando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ante esta situación? Bueno, si lo que estoy viendo a nivel general es, en teoría, la dependencia de los demás países no es buena, derivado del fenómeno pandémico, entonces, ¿qué es lo que se está hablando? Pues que precisamente hoy los países tienen que estar trabajando para ser autosuficientes y autónomos. Entre otras palabras, pues, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, entre otras cosas, es que los propios países tienen que producir lo que consumen. Ante esta situación, sí es un escenario complejo para todas las naciones, porque todas las naciones vienen de
de un sistema económico basado en la globalización después de la Segunda Guerra Mundial y con los acuerdos de Bretton Woods, en donde pues el libre mercado imperó básicamente en todo el mundo. Y romper este esquema de que no necesito de la exportación de otros países porque ahora la tarea es que el propio país produzca lo que necesitamos o lo que necesitamos, en realidad lo que necesitamos producir, pues tenemos, entre otras cosas, esta situación y esta problemática de la teoría del por qué la globalización va a romperse. Ya no les dejé ese documento de la revista de Economist, que les hablaba la clase pasada, donde se habla directamente de que la pandemia va a romper la globalización. Déjame ver si lo puedo proyectar, para que lo veas, Victoria. No se los Sí, voy a dejar de tarea porque es un documento que viene en inglés. sí, Lamentablemente la revista de Economist no publica en español. Sin embargo, pues es la revista a nivel internacional más reconocida. Bueno, para que te des una idea, no sé si la conozcas, pero si tú sí, piensas que el New York Times o Forbes son como que las noticias verdaderas, esto en realidad es falso. O sea, haz de cuenta que el New York Times y Forbes están aquí y The Economist está como por acá. O sea, de ese tamaño es la diferencia de sí, información que te da The Economist a los periódicos tradicionales. Mira, el artículo se llama COVID-19, Nullied Globalization, más o menos así. Mira, lo voy a poner de la globalización, sí. te lo voy a proyectar. Ojalá lo puedas traducir y lo puedas leer en otra. Eh, Mira, acá está. Lo voy a proyectar para que veas cómo está subtitulado y para que te des cuenta cómo está esta revista, que bueno, todos los que amamos la información, este es el auge de la información. Cada año es obligado ver a The Economist. Ujú. Sí, en la revista incluso de noviembre que ellos publican, es muy famosa la revista porque hacen predicciones acerca de cómo viene el fenómeno económico cada año. Pero mira, y aquí está en lo que carga. El documento habla precisamente del fin de la globalización y bueno, si ya lo dice The Economist, estamos hablando de que ya es algo serio, es decir, ya no es simplemente un chismo o una teoría. Mira, The Economist, esta es la revista, es una revista inglesa perteneciente a la familia Rothschild y bueno, ya por demás te podré decir que de qué son dueños los Rothschild, ¿no? Son propietarios de la banca BlackRock, son inversionistas en Goldman Sachs, son propietarios y accionistas en la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Básicamente es la familia más poderosa a nivel global, los dueños de esta revista. Dice Hascombit 19, Kill It Globalization. Y ya básicamente el artículo habla precisamente acerca de esto, cómo es que la globalización pues va a desaparecer después del fenómeno de la pandemia. Ojalá lo puedas leer, vuelvo a repetirte, no es lamentable, bueno, no lamentable, sino que no viene en español. Sí podemos usar el traductor, pero pues a veces el traductor llega a fallar y es mejor leerlo en el idioma como está y eso ayuda bastante para poder comprender pues básicamente el fin de la globalización. Entonces voy a concatenar respondiendo la misma pregunta que me hiciste la clase pasada. Sí. Tú viste en el video precisamente que Patricia Armendáriz, quien es negociadora del Tratado de Libre Comercio, quien es actualmente eh, ¿cómo se llama? Asesora de Banorte, porque ella misma lo explica y aparte, pues tiene varias inversiones más en el territorio del país, habla precisamente acerca de esto, es decir, lo que para mí, o lo que en esta nota de Economist se habla de que la globalización se va a romper, Patricia Armendáriz dice, esto ya venía viéndose desde el 2008, es decir, ya van 12 años que se empezó a hablar a nivel internacional que la globalización tenía que romperse y que la teoría ahora que se tiene que desarrollar es que los países sean autosuficientes sobre lo que producen y sobre lo que consumen. Ahora, yo he estado viendo algunos foros y de hecho ayer te digo que estuve viendo en un programa que se llama Sin Censura a un exagente de Rusia. Actualmente este exagente de inteligencia, porque recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial viene lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría, que básicamente son los servicios de inteligencia, por una parte de Rusia, el KGB, y por otra parte de los norteamericanos, la CIA. Y este personaje era un exagente del KGB, todavía de la Unión Soviética. Y en el programa que le hacen en vivo, él precisamente habla
de que como tal la globalización no se va a romper de manera total, simplemente se va a contraer, pero que sí va a obligar a los propios países a que empiecen a producir lo que de alguna manera se ha ido dependiendo de los mercados internacionales. Aunque me gusta algo más que aporta, de hecho, en la entrevista del día de ayer que logra hacer este ex agente del KGB, me estoy acordando del nombre. Si quieres te paso la entrevista para que tú la puedas ver. Es una entrevista más o menos como de 1 hora y media que le hacen a este ex agente del KGB. Pero es lo que trata de manifestar incluso es que este periodo de transición que pues, los economistas han llamado caos, es decir, vamos a entrar en una época de caos porque el neoliberalismo va a dejar de existir, las exportaciones, ¿no? Hoy que voy a hablar acerca de promoción de exportaciones, también van a reducirse, pero ¿por qué se van a reducir? Pues se van a reducir porque las negociaciones internacionales también se van a contraer. Ahora se va a tratar, o el modelo de negocio futurista es que los productos salgan de las propias naciones y de alguna manera se deje de depender de los productos que vienen importados de otras naciones en sí. Pero otra cosa de lo que manejaba este exagente de KGB es que decía que también la medida de la riqueza de los países también tiene que cambiar. Y fíjate que este es un debate que ha sido muy criticado, sobre todo en las entrevistas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ayer que lo vi con este personaje decía que normalmente medimos al crecimiento de los países gracias, ya no estoy proyectando, voy a quitar esto, gracias a el Producto Interno Bruto o esta unidad de medida que todos nosotros conocemos, que básicamente es el nivel de producción que cada país va teniendo, y en base a ese aumento de Producto Interno Bruto se logra medir también el crecimiento económico de los países. Y lo que ayer dice este exagente del KGB es que el Producto Interno Bruto tiene que desaparecer, es decir, ya no va a existir esta medida y que ahora se debe de implementar otro tipo de modelo económico, pues para que, entre otras cosas, esto logre medirse. Lo cual implica, pues, qué situación puede generar esta situación genere que, entre otras cosas, estemos dando o estemos, sí, en realidad estemos generando que debe de existir otro tipo de medida u otro tipo de indicador que me diga, básicamente, cómo debo de tomar el crecimiento económico de los países. Y ahora lo que se propone es precisamente lo que está proponiendo Andrés Manuel a nivel federal, que se establezca una medida de crecimiento, pero que no solamente establezca el crecimiento, sino que también debe de establecer lo que nosotros conocemos como el bienestar social o la satisfacción de las personas. Eso también se tiene que medir. ¿Por qué? Pues porque una simple y sencilla razón, porque ya no es suficiente solamente ver cuánta inversión extranjera directa llega al país y cuántas empresas logran generar dinero, sino ahora se trata de también medir el nivel de satisfacción y el nivel de vida de las familias que están teniendo con los empleos que se están creando. Y esto básicamente tiene que ver con la pugna de que a partir del neoliberalismo y a partir de la guerra de los aranceles, que bueno, todos conocemos como los tratados de libre comercio, los únicos que hacían en realidad negocios eran las empresas transnacionales y sí generaban empleos, pero estos empleos no daban la oportunidad de que una persona pudiera progresar o por lo menos generar su propia casa o generar alguna otra situación que diera lugar a un bienestar social pues aún mayor. Y entonces, como esto no se podía medir y como los empleos que se estaban dando pues eran muy pequeños, ahora pues se trató de darse precisamente eso, en que de alguna manera ahora se mida la estabilidad social de las propias familias. Entonces, este es un debate que, bueno, va a dar mucho de qué hablar, aunque ya viéndolo de manera pormenorizada, no es un debate nada más del presidente. La unidad de medida del Producto Interno Bruto tiene que eliminarse y tiene que existir otro tipo de medición, obviamente, para el tema de los productos. ¿Hasta dónde vaya esto? No lo sabemos. Lo que sí sé, y eso es lo triste de esta noticia, el proceso de la desglobalización o la contracción de la globalización a entrar a las fases nacionalistas que precisamente hoy van a estar generándose es, entre otras cosas,
que vamos a tener un fuerte impacto económico, y eso es lo triste y es lo que me preocupa, y seguramente nos va a preocupar a todos, porque Sí. la transición se está hablando de que si la Gran Depresión de 1929 fue fuerte a nivel global después de la Primera Guerra Mundial, lo que viene de la pospandemia va a ser todavía más fuerte de lo que se vivió hace 100 años o más de 100 años. Lo cual, pues a mí sí me preocupa, ¿no? ¿Por qué me preocupa? Porque estamos hablando, entre otras cosas, que lo que viene es un escenario demasiado complicado, pospandémico, en el cual va a haber una transformación de modelo, porque lo que está fracasando en este momento, después de la pandemia, es el modelo económico que se implementó después de los años 70, que nosotros conocemos como neoliberalismo y que implementó básicamente el libre mercado y que pues favorece a muchas personas que logran ir a la importación y a la exportación. Entonces, es complejo el escenario, no es tan sencillo de poder explicarlo, pero básicamente, pues bueno, ya estoy dando la referencia. The Economist habla de la desglobalización, Patricia Armendariz habla de la desglobalización, este personaje del KGB, te voy a pasar la entrevista para que la veas, también habla acerca de la desglobalización. En pocas palabras, nos va a tocar ver y vivir una transformación económica de la cual pues no teníamos referencia, y sobre todo ahora va a ser más complicada porque también somos más millones de personas de los que vivían a principios del siglo XX. O sea, para que te des una idea, en 1929 en México había como 35 millones de habitantes, hoy somos cerca de 130. O sea, el fenómeno va a venir y el sistema económico va a sufrir bastante, más va a sufrir que lo que se vivió en los años 30. Es decir, vamos a tener una agresividad muy fuerte pues en esa situación. ¿Cómo Sí. ves? Bien, bien, profe. Es complicado en realidad el fenómeno pospandémico. Mira, me acaba de mandar mensaje el compañero Mario, me dice que tuvo una emergencia de salud, entonces no va a poder conectarse, así que solamente vamos a estar en la clase tú y yo. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si contesté la pregunta, Victoria. Sí. ¿Sí? Otra cosa, algo más de la entrevista que viste de Patricia Armendariz, ¿te causó curiosidad o tengas alguna duda de lo que pueda pasar en estos momentos con lo que va a venir después de la época pospandémica? Sí me generó algo de dudas, pero creo que, bueno, no sé. Hay una parte donde usted comenta precisamente de estas familias que son prácticamente las que mandan, ¿no? Ajá. Y viendo la actualidad, yo creo que de eso me quedó duda. Ahorita lo que está haciendo AMLO, pues en teoría sí le está valiendo prácticamente el poder que tengan estas familias. Ahí te voy a hacer una explicación. Sí. Estas familias que son muy identificables, son varias familias a nivel global, y aparte de esas familias hay otro grupo de familias que también controlan pues la economía. Pondré el primer caso. La más rica son los propietarios de la revista The Economist, o sea, estamos hablando de la banca Rothschild. Ellos son los más ricos a nivel global. La segunda familia de poder son los multimillonarios estadounidenses que hoy conocemos como la familia Rockefeller, los que en el siglo XX fueron los dueños del petróleo y demás. Después de estas dos familias hay otra serie de familias que son también conocidas. Dentro de estas están, por ejemplo, los Habsburgo. Fíjate, los Habsburgo, que son de Austria. México tuvo un Habsburgo, por cierto, Maximiliano de Habsburgo. Su familia también pertenece a un grupo de poder importante. Están los Dupont, que es otra familia importante. Los Kennedy, fíjate, curiosamente los Kennedy, la familia del expresidente norteamericano que fue asesinado en Estados Unidos, junto con Abraham Lincoln, que fue otro presidente norteamericano que también falleció por atentado. También ellos pertenecen a este grupo hegemónico de familias de poder. ¿Por qué decimos esto? Siempre nos vamos que los más ricos del mundo son los que aparecen en la lista de Forbes, ¿no? El textilero español, que hoy es el más rico del mundo,
después de él, Bill Gates, ¿no? Que incluso si has estado pendiente de las noticias, muchos países están acusando a Bill Gates de financiar el proyecto el proyecto ay, ¿cómo se llama? Eh, de, de, de laboratorio acerca del COVID-19. Es decir, lo están poniendo como el creador del virus. Es algo que hasta este momento no se ha podido comprobar, pero tampoco se ha podido descartar. O sea, no le han podido probar que él financió, pero tampoco le han podido descartar que él, pues no lo financió. O sea, genera muchas dudas esta situación. Y siempre vemos esta lista de Forbes, como es que está Bill Gates, Buffett Warren, que es el propietario de Walmart, está Slim, ¿no? Y otra serie de los príncipes árabes, otra serie de personas que en teoría pensamos son los más ricos del mundo, pero en realidad no nos damos cuenta de que hay personas muchísimo más arriba que ellos y están precisamente en donde están estas familias, Rothschild, Rockefeller, los Rupon, los Habsburgo, y otras familias más, los Kennedy, que pues prácticamente están en la hegemonía global. Y cuando tú te pones a investigar de qué son propietarios estas familias o por qué son tan ricos, es cuando te das cuenta que son propietarios de bancos, son propietarios de laboratorios de medicamentos, son propietarios también de comercializadoras, de alimentos, es decir, ellos están metidos en todo. Es más, son propietarios hasta de la industria del armamento. O sea, todas las empresas que generan dinero a gran escala, ellos son los dueños. A lo mejor cada familia en un ramo diferente de negocio, pero son los propietarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos este tipo de problemas. Tenemos este tipo de problemas porque básicamente quienes se ven favorecidos de estas negociaciones, pues son ellos. Incluso con el tema de la pandemia, estoy segurísimo que quien va a encontrar la vacuna va a ser un laboratorio privado. Y cuando investiguen a quién le pertenece el laboratorio privado, seguramente va a haber acciones por parte de estos grupos hegemónicos de poder. Entonces, también te hace pensar, bueno, esto fue creado o bien fue una mutación, pues hasta este momento no podemos asegurar ni que fue creado ni que fue una mutación. Todo es válido y también todo puede ser falso en este momento. Pero lo cierto es que este grupo de familias hasta el día de hoy siguen manteniendo el control a nivel internacional. Entonces, pues esto genera muchas dudas y muchas complicaciones. No podemos decir con exactitud cuál es la influencia de estos grupos, pero lamentablemente, y eso es lo que sí se ve, estos grupos, pues lo que tratan de generar es generar inversiones en los países a través de la política de libre mercado. ¿Qué es lo que pasa? En México se hizo esta política de libre mercado después de los años 70 hasta el presidente Peña Nieto. Y ahorita con Andrés Manuel no han podido generar más inversión extranjera. Entonces, incluso hoy, si tú ves, hoy sábado, hay una marcha anti Andrés Manuel por varias ciudades de la ciudad, en donde se compraron autos y eso. Bueno, ¿a quién no le conviene que esté Andrés Manuel en el poder? Pues precisamente no le conviene a estos grupos de poder. Es decir, no le conviene a la familia Rothschild que esté Andrés Manuel, precisamente porque Andrés Manuel ha puesto un impedimento para la inversión extranjera. Es lo que pasa, y de hecho ayer seguramente viste que Trump también se salió de la OMS, pero sí. Cuando tú ves cuando tú estudias la Segunda Guerra Mundial y te das cuenta de quién financió a la ONU para poder organizarse, es la familia Rockefeller. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, entonces comprendes, bueno, si todo pertenece a ellos, pues ¿qué pasa? El presidente Trump tampoco lo quieren, es decir, ni a AMLO ni a Trump lo quieren este tipo de personas. Por eso es que están golpeando con todo a Trump, porque también Estados Unidos está teniendo un golpeteo muy fuerte para el presidente Trump. Y en Andrés Manuel, pues hay intereses de por medio que tampoco lo quieren o que lo quieren derrocar. Entonces, cuando tú te das cuenta de cómo están los hilos a nivel internacional, de quién está poniendo el dinero y quién está financiando todo este tipo de proyectos, comprendes perfectamente por qué, de alguna manera, a Trump lo quieren sacar y por qué a Andrés Manuel lo quieren sacar, porque hay dinero de por medio. Aquí son inversiones contra inversiones. Eso es básicamente lo que está pasando. Ok, ahora sí ya me quedó claro. Ok.
Sí, entonces, pues es una situación verdaderamente compleja. Yo creo que, como te digo, todo puede pasar, porque hasta este momento, pues todo es válido y todo también puede ser falso. No hay como que una determinante en que sí deba de ser de una naturaleza, de un modelo que comúnmente, pues, habíamos conocido. Es más, hoy el pleito ni siquiera es ya entre que si eres capitalista y eres socialista. Eso ya dejó de existir desde el siglo pasado. Ahorita el fenómeno que va a estar golpeando es globalización contra nacionalización. Esa es la pugna en este momento. Si va a poder más la globalización o van a poder más las políticas nacionalistas. Pero te diré un dato. Trump sale de la ONU, Trump sale de la OMS el día de ayer porque es nacionalista. Andrés Manuel es nacionalista. Y de hecho, tú puedes ver la entrevista que acaba de publicar en su página oficial el presidente, es de 45 minutos, y básicamente entiendes por qué es nacionalista. Pero si nos vamos del otro lado del mundo, ¿qué pasa con la India? La India, que es un país que está fuertemente empujando por pertenecer a la economía global, es nacionalista. ¿Qué es lo que pasa con China? China es nacionalista, por eso incluso ahorita, si has estado viendo las noticias, ya decretó que Hong Kong no es una ciudad independiente ni autónoma, va a tener que pertenecer a la región china. Y ahorita está el pleito allá, precisamente en cierto, porque son nacionalistas. ¿Qué pasa con Rusia? Son nacionalistas también. Entonces, ¿qué pasa con estos propietarios o estos dueños o estos banqueros? Pues obviamente no les conviene que los países sean nacionalistas, porque eso implica que ellos van a perder dinero. Y ahorita por eso el golpeteo es así, entre los nacionalistas, que son todos los países primermundistas, y las instituciones financieras o los bancos. El problema aquí es que los países están endeudados con esas instituciones financieras que les pertenecen a este grupo de familias. Por ejemplo, está la banca BlackRock, está JP Morgan, que le pertenece a la familia Rockefeller, está Goldman Sachs, está incluso la banca de Londres. O sea, estos bancos a nivel internacional son propiedad de estas familias. Por eso es que ellos están inyectando dinero para que los gobernantes que son nacionalistas, pues caigan. Ujú. Y es Ok. complejo, no es tan sencillo el poder explicarlo, es complejo. Pero de alguna manera, pues, estamos teniendo pues este embate de manera internacional. Por eso es que te puse la referencia. Bueno, ya les puse una entrevista de una empresaria pues, que está en las altas cúspides, ¿no? O Sí. sea, a lo mejor no es una inversionista internacional, pero nacionalmente es una inversionista fuerte. Y aquí estoy mostrando el artículo de The Economist. Está en inglés, pero ya habla acerca de la muerte de la globalización. Has COVID-19 killed globalization? Y viene toda la entrevista, toda la cuestión que te habla acerca de, es el fin, se acabó. Así que, pues resulta interesante ver hasta dónde vamos pues en realidad hasta dónde vamos a estar con este golpeteo, porque es una realidad que vamos a vivir un cambio fuertemente, vamos a vivir un cambio muy fuerte. Y bueno, veremos qué sucede en tiempo posterior, porque de alguna manera considero que el país, y ahí viene la pugna, y no sé qué opinión tengas tú, pero el país tiene que tomar, o el presidente en estos momentos tiene una decisión muy difícil. ¿Y cuál es la decisión difícil? En este momento la economía mexicana está parada, se quiera o no está parada. Y si la contingencia se posterga por más tiempo, el fenómeno económico va a empezar a encrudecerse. O sea, vamos a tener ya complicaciones más fuertes de las que ya hemos tenido o de las que estamos teniendo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que tú reactives la economía, pues el gobierno tiene que gastar, o sea, tiene que hacer inversión o proyectos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues tienes dos cosas. O te presta dinero el Banco de México, o el Banco de México de manera voluntaria empieza a inyectar dinero, o por otro lado, pides la deuda pública. O sea, pides más deuda.
a estos bancos internacionales. Pero el pedir más deuda implica que comprometes a más años de pago a las siguientes generaciones. Sí, claro. Entonces, es una decisión difícil. También, si él decide no pedir la deuda, como hasta este momento ha dicho, aguantar como familias está también complicado. O sea, tampoco es una decisión tan fácil. Porque a lo mejor quienes tienen cierta estabilidad dicen, pues yo sin problema. Pero hay quienes no lo tienen y dicen, pues yo sí sufro porque tengo que pagar renta, tengo que pagar comida de mis hijos o de mi familia, servicios, y pues Sí. eso quiere decir que yo tengo gastos ya comprometidos, entonces aguantar para mí no es opción. Entonces, ahí es donde digo, bueno, la decisión que en este momento el presidente tiene que tomar es sumamente difícil. O aguanta con lo que tenemos, que no es mucho, o vamos a la deuda. Pero la deuda, pues ya en este momento debemos más de 10 billones de pesos. Ay, Dios. Entonces, hoy esta marcha anti-AMLO y lo que sea, la verdad, a mí me parece hasta, pues podría llamarlo así, un tanto limitativo, es más, hasta precario de conocimiento, porque ellos lo que están pidiendo a marchas forzadas es que el presidente pida más deuda para que todo se controle. Pero pedir más deuda de lo que ya tenemos de deuda es prácticamente ahogarnos en una deuda que no se ha podido pagar. ¿Durante cuántos sexenios no se ha podido pagar esa deuda? Sí. Y pedir más dinero, pues implica prácticamente comprometer más dinero del gobierno para estar pagando deuda. Ujú. Sí, sí. Entonces, es una situación difícil, no es algo tan sencillo de tomar. O me aguanto y pues bueno, también eso implica que muchas familias van a padecer demasiado. O bien voy al crédito y de alguna manera pues también estoy comprometiendo a las demás generaciones. Ah, ¿A sí. ti cuál te gusta más? ¿Aguantamos o vamos a la deuda? Yo me aguanto. Sí, la verdad. Es una situación muy compleja, porque como te Sí, vuelvo a repetir, a lo mejor nosotros podemos aguantar, pero sí, hay familias que en este momento ya están quebradas. sí, sí, definitivo. Yo creo que es la cuestión de que la mayoría de las empresas, tanto en instituciones educativas y más, pues es lo que no ven, porque hay personas que dicen, no, pues sí tienes tu guardadito, ¿no? Para poder pagar, pero pues, ¿cuánto quieres que tengas del guardadito? ¿Cuánto ahorraste en tu trabajo? Si es que no Claro, te pasaron accidentes, si es que no tuviste que ir al hospital, etcétera. Em, y digo, bueno, sí, no, esa parte la mayoría de las personas pues no hacemos conciencia, ¿sale? Solamente vemos ahora sí lo nuestro y nuestra ganancia. Es como lo repito hace rato. Digo, muchos de nosotros y muchas de las empresas ven precisamente eso, es que sí tienen dinero y piensan que tenemos dinero porque ellos tienen el dinero todavía, pero sinceramente es como en las escuelas, si todos se dan de baja, ¿dónde queda tu dinero? claro. Y no lo ven así. Pero sin embargo, las personas que tienen el dinero piensan que todos tenemos dinero guardado, escondido, pero sinceramente no están viendo la situación más a fondo. Entonces sí, sí, no, está difícil. Es una decisión que tiene que tomar el presidente sumamente difícil. O aguanta obviamente aguantar implica, se quiera o no, como están las cosas, sacrificar a personas. Pero también, si pide la deuda, es sacrificar a todos. Sí, no, Entonces, ahí es donde viene la decisión que él va a tomar. Hasta este momento ha dicho, no quiero deuda, pero el escenario se está complicando. Entonces, pues al complicarse el escenario, pues también puedes reevaluar si de alguna manera esto necesita o sí necesita el préstamo internacional, pero es una decisión muy difícil que él va a tomar. Eh, Tal vez mucha gente, hoy sobre todo, hoy ya le llaman cacas y demás cosas, pero en realidad ese tipo de gente ni comprende lo que está pasando. sí, claro. Y esta es la decisión que él tiene que tomar, o pide deuda y compromete a todos, o vamos a otro tipo de situación un poco más, pues más severa. No sé, la verdad es que
yo lo considero muy complicado. No me gustaría, a mí no me gustaría estar en los zapatos del presidente, porque es una decisión que va a tener consecuencias. O sea, si toma una, que es no pedir deuda, o si pide tomar la deuda, es una decisión que va a arrastrar consecuencias por años, pero por años. Entonces, eh, no sé, siento que está amarrado él, y yo creo que también la primera presidencia, yo creo que ya han demostrado también dotes de desesperación y de no saber qué hacer o de no saber qué decidir. Si pides la deuda o de plano aguantas, pues aguantas más de lo que ya tienes. Pero bueno, como digo siempre, cada quien tiene su propia opinión y todas son válidas. Eh, y bueno, cada quien hará su crítica de manera independiente. Yo esto es lo que les expongo, o sea, por eso es que la globalización pues ya no era viable, ¿no? Y sobre todo la globalización también permea el endeudamiento de los países, que por eso también se creó el Fondo Monetario Internacional, para endeudar a los países. O sea, tampoco es acto de la casualidad. Y cualquiera persona que me diga, no, es que el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a lo establecido en los acuerdos de Bretton Woods, se creó para el desarrollo de los países, para que esos países progresaran. Pues bueno, a mí sí me gustaría que me sacaran una lista de países que han pagado la deuda. Ninguno. País que pide, país que siguen drogados hasta la fecha. Por el contrario, siguen pidiendo más deuda. Ninguno ha terminado de pagar. Esas deudas son impagables, por donde se quieran ver, nunca se han podido pagar. Y no solamente México, todos los países que han pedido deuda son impagables por los intereses que ponen. Sí. ¿Cómo ven? Está difícil, profe. La verdad sí está muy difícil. Está muy complicado. Yo también no sabría eh, qué decidir, porque cualquiera de las dos consecuencias o cualquiera de las dos decisiones va a traer consecuencias fatales, pero consecuencias fatales. La verdad, yo creo que sacrificaría, si fuera necesario, media población con tal de no tener la deuda. Es que, pues, unos poquitos, sinceramente, de unos poquitos, de los tantos miles que somos, de unos Claro, poquitos que se vayan, pues no, no pasa nada. O sea, los que más van a sufrir son los de clase, pues ni media, hasta baja. clase baja, totalmente. ¿Sale? No, la clase media también sufre, Victoria, también la clase media va a sufrir fuerte, ¿eh? Sí, claro, porque a duras penas pues, le negramos para sobrevivir y ahora se imaginan, los que están debajo de nosotros, pues van a ser los primeros. Ya en segunda nosotros, Así es. evidentemente, claro, pues sí, pero pues sí, sacrificar pues esa parte de la población, yo creo que en primera a lo mejor y pues reforzaría o nos convendría hasta cierto punto, viéndolo de manera muy egoísta, sí Ujú. convendría que pues se acabara ese tipo de pues, clase súper baja y pues, ya de manera egoísta, repito, no soy así como que muy, pero sí de manera muy egoísta viéndolo, sí que se, pues se vayan, adiós, bye. Y pues de media, pues sí, nos va a doler, sí, claro, y nos va a perjudicar bastante, sí, claro, estoy muy consciente. Claro. Y, pero yo creo que valdría la pena, pues, sacrificar ese tipo de personas o la mayoría de esta población, que es lo que tenemos, y ya Ujú. te quedas con la media y la alta, y pues ya a ver qué pasa. Fíjate que cuando tú me dices este posicionamiento de que es necesario de alguna manera que la población se tenga que reducir, si vamos al modelo hollywoodense, yo creo que te acuerdas de la película de los Avengers, ¿no? Donde Thanos decide disminuir a la población para poder progresar. Pero Sí, mira, de ahí viene la parte económica. Hace un ratito estábamos hablando de las familias de poder, ¿no? De estos grupos hegemónicos, dueños de las grandes financieras a nivel internacional. Y hay algo que ellos han estado preocupados y de hecho tiene que ver con la Agenda 2030 de la propia ONU. No sé si sepas algo acerca de eso, pero
en realidad el modelo capitalista es como una pirámide, ¿no? Es decir, en donde los muy ricos están arriba y toda la base pobre es la que sostiene a este rico. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que se ha demostrado? Lo único que pone en riesgo la cúspide del poder de estas familias es el aumento de la población. ¿Por qué los pone en riesgo? Porque eso implica que de alguna manera va a tener esta cúspide mayor obligación con toda la base que tiene abajo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Para que estos puedan mantenerse, es importante controlar el nivel de natalidad de la población mundial, a efecto de que no sobrepase los límites que pongan en riesgo la hegemonía global pues, de estos grupos de poder en materia económica. Tenemos esta situación. Bueno, por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Desde 1970 se generó una agenda en la ONU que fue conocida como la Agenda 2022. Esta Agenda 2022 hablaba acerca de desarrollo sustentable y otro tipo de cuestiones, pero esa agenda también hablaba, entre otras cosas, de que era necesario disminuir el nivel de la población. Era necesario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa agenda no se logró cumplir, o sea, no se cumplió. Y, entre otras cosas, pues, ¿qué dio lugar? No se cumplió, pero por otro lado, se aplazó y hoy puedes encontrar información acerca de esta agenda de la propia ONU, en donde se habla acerca de reducir a la población como la Agenda 2030. Son objetivos que se deben de alcanzar a nivel global mediante un plan perfectamente bien diseñado. Entonces, si tú te pones a pensar que la pandemia está eliminando gente, ¿quién te dice que este grupo de poder en realidad no invirtió en la investigación científica para despoblar a la población? Y cumplir con esa Agenda 2030. Para ellos es mantenerse en el poder. Para nosotros diríamos, pues bueno, no pasa nada si se sacrifican, ajá, y habría que preguntarnos, ¿y quién dice que nosotros no estamos dentro de esa despoblación? Buen punto. A ver, pausa, paréntesis, a ver si entendí hasta aquí. Ok. Me está diciendo que entre menos población, los de arriba se caen. Y No, al revés. Entre más población, los de arriba se caen. Ah, ok. Y entre menos población, más controlado. Más control para ellos. Ok, va. Entonces, pues es una situación compleja. No podría dar ahorita en este momento pues un modelo de referencia. Lo que sí puedo decir y lo que sí puedo manifestar es que la realidad está muy cruda para todos y va a estar muy cruda de aquí a que termine el año. Sí. Creo que nunca lo vimos venir. Yo creo que simplemente ningún país lo vio venir porque los países que se han colapsado son los países primermundistas. En teoría, los que mejor equipo tienen, los que tienen el dinero, son los primeros que cayeron. O sea, China cayó en el sistema de salud, Italia cayó en el sistema de salud, España cayó en el sistema de salud, los Estados Unidos de Norteamérica cayeron en el sistema de salud. ¿Qué nos esperamos nosotros que somos tercermundistas? Pues si los primeros cayeron, pues nosotros vamos a colapsar. Sí, claro. Y esto no es una culpa de Andrés Manuel, ni es una culpa, es en general. Ni los grupos de poder, ni los países ricos pudieron contra esto. Sí, no. Ningún país en este momento puede salvarlo. O sea, de ese tamaño es la complejidad que estamos viviendo hoy en día. Entonces, pues bueno, veremos qué pasa en temas subsecuentes. Bueno, yo creo que se aclaré las dudas, ¿verdad? Sí. Me dejó con mucho coraje, pero sí. Con mucho coraje. ¿Por qué, Victoria? Pensando. ¿Qué piensas? A ver, platícame.
Es que el nivel de mortandad de ahorita, o sea, sí son números elevados, ¿no? Si tan Ya solo... en México ayer en la cifra dijeron que eran más de 10,000, ¿no? Exacto. Sí, y es que, sí, no hay, o sea, ni siquiera hay manera de defenderte ante esto. O sea, no hay algo que se pueda parar, entonces. No, una clase lo mencionó, ¿no? Que si no conocíamos precisamente nuestra historia y ahí viene parte de la cultura y de la educación, pues evidentemente más nos arriesgamos y estamos más propensos a seguir disminuyendo el número de población. Claro, claro, claro. Pues veremos qué pasa, pero a estas muertes de la enfermedad ya dieron muchos muertos a nivel mundial. A eso tendríamos que sumarle los muertos por hambre y a eso tendríamos que sumarle los muertos por violencia a nivel mundial. Y si te das cuenta, perfectamente pueden cumplir la despoblación con estos tres fenómenos, ¿eh? Sí, O sea, si el objetivo era disminuir a la población, pues bueno, sí, Fernando. yo creo que tienen todo para poder hacerlo, ¿eh? Y para que ellos no pierdan esa cúspide de poder a la cual están acostumbrados. Sí, Es un tema complejo, Victoria. Como te digo, yo creo que a todos nos causa temor el saber cómo se están moviendo los hilos a nivel internacional, que al final de cuentas, se quiera o no, son los que controlan las cosas. Entonces hay que tener siempre mucho, pues mucho cuidado en ese sentido. Eh, Veremos qué sucede, pero ojalá sea benéfico para todos porque, pues lejos de que sea benéfico, yo creo que se ve un panorama muy, pero muy complicado. En todos los aspectos se ve sumamente complicado en general. sí, bastante. Pero veremos eh, hacia dónde, hacia dónde vamos. Ojalá y que las cosas pues se vayan mejorando para no tener complicaciones a tiempo futuro. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, vamos a ver hoy el tema de publicidad de las exportaciones. Bueno, esas exportaciones hoy ya se ven amenazadas con lo que viene en el globo, Sí. ¿no? Que sí, seguimos con la globalización o por fin ya se va a destruir, ¿no? Tenemos esta cuestión. Las exportaciones básicamente, o entre otras cosas, pues tienen que ver precisamente con esto, es decir, tienen que ver con la cuestión de generar libre mercado a nivel internacional. Y la globalización permea precisamente el tema de las exportaciones. No podemos entender hoy a la globalización si no es necesario, o mejor dicho, si es necesario fundamentalmente, el que de alguna manera se hagan más exportaciones, pero también para poder exportar no solamente es llevo mercancía a otro país y ya logro de alguna manera tener todo esto en cuenta, es decir, ya va a ser un éxito el que yo lleve mercado o que lleve productos a otro tipo de nación. No, se necesita una metodología y se necesitan varias cosas para que el producto pues sea exitoso en manera posterior. Y vean esto, vamos a ir panorama por panorama. ¿Me puedes apoyar con esto, Victoria? Publicidad internacional. Sí, publicidad internacional. Dar a conocer tu producto, servicio o empresa fuera de tu país, apoyándose de cualquier medio para desarrollarlo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando quiero tener una mercancía, o ya la tengo, o tengo mi mercancía, y de alguna manera necesito ir a querer vender al mercado internacional, es necesario que yo tenga que darle publicidad por cualquier medio. Sí, ¿Por qué por cualquier medio? Porque a lo mejor mi producto es famoso en mi país, en mi estado, pero también mi país o mi estado tiene condiciones para que mi producto sea exitoso. Y esas condiciones tienen que ver con cultura, tienen que ver con estilos de vida, con necesidades. Pero estas necesidades, esta cultura y estos estilos de vida no son los mismos si nos comparamos con otro país. Por ejemplo, la necesidad de México no es la misma, por ejemplo, que la que tienen en Suecia.
No es la misma. Allá la gente simplemente trabaja 6 meses y 6 meses los descansa. Aquí tenemos que trabajar los 365 días del año, no importa que ya sean puentes vacacionales, tenemos que trabajar. Sí. Entonces, de eso también depende mucho el tema de la mercancía, es decir, la mercancía tiene que estar diseñada para poder impactar al mercado al cual tú vayas a proyectarlo. Y no quiere decir que el hecho de que tu mercancía sea exitosa en tu país también va a ser exitosa en otro país. Eso hay que tenerlo siempre bien en claro cuando vamos al tema de la importación. Ahora, fíjense, introducirse en un mercado internacional es una meta para la mayoría de las compañías de expansión, pero resulta difícil incluso para las grandes multinacionales. Es muy común que por falta de investigación muchas empresas cometan el error de tener problemas por la cultura del idioma de los países. Hace un ratito te decía yo, bueno, la nota de la revista The Economist está en inglés, hay que leerla en inglés. Pero ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Bueno, no es el inglés, en estos momentos de la globalización que tenemos como conocida, era el idioma que se hablaba en la mayoría de países. Pero después que tenemos con el auge de China, pues ahora ya no solamente es el inglés. Ahora, si yo quiero irme al mercado internacional, tengo que hablar también inglés y en este caso chino mandarín, que es otro idioma que básicamente se va a estar utilizando para el tema de las importaciones o exportaciones. Ahora, recuerda bien lo siguiente, siempre que vayas al mercado internacional, no siempre vas a tratar con gente que habla español. Es muy probable que hables con gente que habla ruso o que hables que hable chino o que hable japonés, y es necesario poder estudiar el tema de los idiomas precisamente para no tener un impedimento a la hora de estar negociando con alguna persona de otra diferente nación. Apóyame con Victoria. Dice, de toda mezcla de marketing. Sí. De toda mezcla de marketing, la publicidad es la que se ve más afectada por las diferencias culturales entre los mercados de los países. Debido a que la función de la publicidad es interpretada o traducir las cualidades de los productos y servicios en términos de necesidades, deseos, ambiciones y aspiraciones del consumidor, deben coincidir con las normas culturales, si desea que la publicidad sea efectiva, usando el atractivo emocional, símbolos, enfoques persuasivos y otras características de la publicidad. En esta parte, bueno, en pocas palabras, nos dice que debemos de ser persuasivos. ¿Y cómo eres persuasivo? En el momento en que tú logras captar la atención de alguien sobre tu producto. Y aquí podemos ocupar diferentes lenguajes, porque en realidad serían lenguajes. Podemos tener un lenguaje emocional o un lenguaje de símbolos, o un lenguaje incluso con otro tipo de características. Por ejemplo, los lenguajes los podemos interpretar de diferente manera, pero por ejemplo, te haré una pregunta en la cuestión emocional, Victoria, y te vas a dar cuenta que así como pasa en las relaciones personales, también pasa también dentro del mercado. De esto habla un libro que se llama El vendedor más grande del mundo. No sé si lo has leído. ¿El cual, perdón? El vendedor más grande del mundo. No, lo he visto de lejos, pero no lo he oído, la verdad. Bueno, básicamente te dice que el vendedor más grande del mundo es el que logra interpretar los lenguajes de los sujetos. Y los lenguajes pueden ser muy diversos, pero él hace mucha comparación en el momento de las relaciones interpersonales, este autor. ¿Y por qué lo digo? Y te pondré el ejemplo. Por ejemplo, emocionalmente, ¿a ti cómo te gustan los hombres, Victoria? Interesante pregunta, profe. No físicamente, emocionalmente, porque ahorita sobre lo que tú me digas, te voy a plantear un modelo de negocio para que puedas entrar en la publicidad. Pero lo que quiero es esto, esa referencia. Emocionalmente, ¿cómo te gustan los varones? Ay, Dios. Pues, ay, Dios. Estoy pensando, espere.
Dime 3 características, no te quiebres en describirme todo por completo, nada más 3 características. Es que le iba a decir, en términos medios, por favor. ¿Qué es en términos medios? Defínemelo. Entre, pues, romántico y rudo. Ok, ¿qué más? Medio, así. Em, Romántico, entre romántico y rudo, ¿qué más? Ya tienes una. mm, la inteligencia entra en este punto, ¿no? Ok, bien, ¿qué más? Con, no sé, expectativas, metas, expectativas. Con visión, Ok, que tenga proyectos para poder superarse en materia económica y de materia personal. ¿A eso te refieres? sí. Perfecto. Bueno, supongamos que yo soy una empresa que me voy a dedicar a el coaching de la atracción interpersonal. Es decir, si tú quieres conquistar a una mujer o quieres conquistar a un hombre, te voy a recomendar mis servicios de coaching, que básicamente son cursos en donde tú me tienes que pagar por mis servicios prestados, para que tú pues puedas conquistar a esa persona con la cual tú quieres. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero promocionar mi empresa, que es básicamente de atracción o de amor o de enamoramiento, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Pues voy a generar una publicidad que de alguna manera hable acerca de esto y te diga, no necesitas a alguien tan rudo, pero tampoco necesitas a alguien que llore por ti. Necesitas a alguien intermedio. Y entonces, ¿qué pasa? Yo dentro de mi publicidad empiezo a enfocar a cierto público pretendiendo hacerlo que logre comprar mis productos o que logre comprar mis cursos, a manera de que éste pues salga con cierto aprendizaje y pueda ir tras la persona que él quiere. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo ya estoy generando un tipo de publicidad. Yo te estoy persuadiendo. Hola, estás en atracción o laboratorio de atracción, por ejemplo, ¿no? Aquí aprenderemos y te daré a lo mejor los 5 puntos básicos, o a lo mejor te puedo decir eslogan de prototipo de mujer. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Ya estoy vendiendo la idea de cómo tienes que hacerlo. Y pues es una publicidad emocional, simplemente. En el tema de los símbolos, todas las marcas ocupan símbolos, Sí. símbolos distintivos. Es más, tú en este momento estás viendo el símbolo de la universidad, aquí donde tengo el cursor, ¿cierto o falso? Sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con este símbolo? Pues aquí hay una transferencia de marketing. No solamente quiero que veas mi símbolo, sino estoy haciendo que te logres identificar o que me logres identificar de las demás universidades. Sí, claro. ¿Y eso es marketing también? Sí. O por ejemplo, enfoques persuasivos. Ahorita que estábamos hablando acerca de los idiomas. Hola, somos Quick Learning, porque aquí hablas porque hablas. ¿No es persuasivo? Sí. 2 meses te dicen ellos para que puedas aprender inglés, con los métodos que ellos logran realizar, pero básicamente, ¿qué es lo que pasa? Son enfoques persuasivos. Entonces, aquí es donde tenemos que ver esta situación. Bueno, ¿para dónde va el mercado? ¿A dónde voy a llevar a cabo mi publicidad? Y es donde entra el título. Yo siempre que vaya a incursionar en un mercado, tengo que estudiar la cultura de aquel país. ¿Por qué la tengo que estudiar? Porque tengo que comprender que la cultura de mi país no es la misma que la cultura en el país en el cual pues voy a estar. Es completamente diferente. Y dependiendo de la cultura, también pueden cambiar las propias necesidades de estos pobladores. En pocas palabras, tenemos esta situación de margen, pues general, por así llamarlo. Entonces, eso es lo que se tiene que estudiar. Básicamente, necesitamos generar estas políticas en donde tengamos este tipo de enfoques, este tipo de lenguajes, y sobre todo que aquella persona que nos está visualizando, pues logre comprender el mensaje. Fíjense, debido a las diferencias culturales, se necesitan distintos atractivos publicitarios para los diferentes mercados. Eso es algo muy importante. Ya tengo publicado un comercial sobre mi marca o sobre mi producto. A lo mejor voy a vender árboles, ¿no? O vendo, no sé, libros. Ahorita que tengo libros aquí en la oficina, puedo vender libros. Ajá, pero ¿qué es lo que pasa? No todos los países consumen el mismo tipo de lectura o los mismos tipos de lectura. A lo mejor en un país logran consumir más la literatura, la novela.
y a lo mejor en otro país logran comprar más cuestiones de economía, de emprendimiento, todo ese tipo de cuestiones. Y es lo que yo tengo que estar analizando. No todos tenemos la misma cultura. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, aquí en México, tengo un mercado o tengo una empresa de salsas. Ah, bueno, ya tengo mi empresa de salsas, ya te cotizo, publico, voy al mercado nacional y me va muy bien con mi marca de salsas. Ok, pero a lo mejor me quiero ir a, no sé, Italia, por ejemplo. ¿En Italia comen chile? Creo que Pues no. no. Pues la respuesta es no. Si yo voy a ese mercado, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no voy a vender. Sí, claro. Porque no va a ser una necesidad. Ok. Entonces, es allí precisamente donde se tienen que ir cambiando las diferentes lenguajes. No puedo aplicar la misma publicidad en un país que en otro. ¿Por qué? Porque la diferencia cultural es muy diversa. Los objetivos de la publicidad varían sustancialmente alrededor del mundo. La intensa competencia por los mercados mundiales ha conducido a la necesidad de estrategias publicitarias más sofisticadas. La publicidad internacional es un reto para los agentes de marketing, porque debe haber una reconciliación de la publicidad y la cultura de los diferentes mercados externos. Incluso el marketing también ha cambiado. Sí. ¿Y por qué digo que el marketing ha cambiado? Porque anteriormente hacíamos marketing con, por ejemplo, anuncios, ¿no? Sí. Anuncios publicitarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes los anuncios se hacían a través de la red de televisión y estábamos muy acostumbrados a ver televisión y básicamente estar viendo anuncios. Hoy en día, ¿en dónde están los anuncios, Victoria? Internet, Facebook, redes sociales. Muy bien. O sea, el mercado de marketing publicitario que originalmente se hacía en radio, en televisión, ha ido cambiando. Y hoy, pues básicamente, ¿qué tenemos? Pues básicamente que la publicidad hoy ya también se va a los medios digitales. ¿Por qué? Porque la gente ha dejado de ver televisión. Sí, claro. Ha dejado de verlo. ¿Y por qué ha dejado de ver televisión? Pues simplemente porque hoy la gente se conecta a través de redes sociales y la publicidad va en redes sociales, todo va en redes sociales. Entonces, el mercado de marketing, o lo que conocemos hoy como marketing digital, pues es una nueva forma de hacer marketing para las propias empresas. Sí, claro. El mercado va cambiando. Ayúdame con el marco de trabajo. El marco de trabajo de la publicidad internacional está conformado por 7 pasos. Realizar un estudio de mercado, especificar los objetivos de la comunicación, desarrollar los mensajes más efectivos, seleccionar los medios más efectivos, conformar un presupuesto, ejecutar la campaña y evaluar la campaña. Ok, vamos a ir uno por uno para que podamos, teniendo un contexto un poco más claro, ¿de acuerdo? Vamos al primero, que tiene que decir marco de trabajo de la publicidad. Es decir, esto nos da una serie de pasos que yo debo de analizar para ver si mi marketing y aparte mi incursión en un mercado internacional va a ser benéfica. Y me dice primero, realizar un estudio de mercado. En pocas palabras, yo antes de querer vender en China o en Francia o en donde sea, tengo que analizar si mi mercado o si mi producto puede competir con las marcas nacionales de aquel país. 2, tengo que verificar si mi producto puede ser consumible en el país. Y 3, tengo que verificar que mi producto no vaya en contra de las costumbres de aquel país. Exacto. Entonces, eso en realidad es un estudio de mercado. Ver quiénes son incluso hasta tus competidores. Me acuerdo de una frase de David Rockefeller, que fue muy famosa esa frase y que de alguna manera también le representó muchos enemigos, que decía, la competencia no es buena y por eso la elimino. Sí. Así decía Rockefeller, sí. Pero Rockefeller, ¿qué es lo que hizo? Se apoderó de la industria del petróleo y básicamente todo el petróleo lo logró comprar o la extracción del recurso la hizo a través de compras por parte del señor Rockefeller.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso se podía aplicar en el siglo XIX, lo que él decía, la competencia es mala y por eso la elimino. Pero hoy en el siglo XXI, la competencia, ¿qué pasa? La competencia hoy en día es buena, es muy compleja y también es muy competida. Entonces, yo tengo que ir a hacer esos análisis de estudio de mercado antes de querer introducir mercancía de mi país a otro país determinado, por una simple y sencilla razón, porque cada país tiene idiosincrasias diferentes, culturas diferentes, pensamientos diferentes y sobre todo leyes diferentes. Entonces, también hay que ponernos a pensar, bueno, sí será negocio, puedo generar una vía de comunicación importante que me genere dinero, o de plano voy a tener una situación pues un poco compleja o un poco diversa. Eso siempre hay que analizarse. El estudio de mercado. Dos, especificar los objetivos de la comunicación. Eso es algo muy importante. ¿Por dónde necesito llegar a poder vender? De manera frecuente se logran establecer citas cuando tú vas a un país, que esto se recomienda mucho, antes de que tú incursiones o de que exportes a un país, tú tienes que haber viajado a ese país para conocer cómo es, de manera visual, las transacciones que vas a estar realizando. Muchas personas deciden no hacerlo y muchas personas fracasan en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque van a un mercado que no conocen. No solamente es, bueno, voy a estudiar desde aquí, desde mi país, cómo es la vida en China, o cómo es la vida en la India, o cómo es la vida en Italia. No, yo tengo que viajar hacia esos países. Y no solamente es con lo que estudio, tengo que ir verificando que lo que estudié es completamente aplicable a la vida diaria que esas personas tienen. Sí. Porque a partir de ahí voy a poder saber si en realidad mi mercancía puede competir en el mercado nacional de aquel país. Entonces, eso es algo muy importante, los vías de comunicación. Tres, desarrollar mensajes más efectivos. ¿Esto qué quiere decir? Derivado de que tú viajas y derivado de que conoces el mercado, también te vas a poder dar cuenta y te vas a poder percatar, entre otras cosas, que no es la misma forma de pensamiento de las personas en aquel país. Por lo tanto, si no es la misma forma de pensamiento, entonces, ¿qué sucede? Pues entonces, te vas a dar cuenta que las personas reaccionan a diferente manera. Por ejemplo, y aquí no me vas a dejar mentir, en esta parte, bueno, primero, ¿qué es lo que pasa en el pensamiento del mexicano y yo creo que del pensamiento latinoamericano? Por ejemplo, si a nosotros nos dicen en un negocio, a lo mejor, que vas a querer incursionar a lo mejor en un país latinoamericano, obviamente, ¿qué va a pasar? Si tú quieres establecer un modelo de escuela en un país latinoamericano, si tú les dices que la educación es completamente estricta, ¿tú crees que los latinoamericanos quieren incursionar en la educación estricta? No, ¿Por qué no? pues desde ahorita se está viendo con la pandemia porque la mayoría de la población em, no está ni preparada ni lista como para ese tipo de educación. Porque la expectativa o el pensamiento del mexicano es muy mediocre, sinceramente, y muy conformista. Entonces, si tú Ok. preparas para algo, siempre va a haber gente que va a renegar de las cosas. Entonces, desde ahí te das cuenta que precisamente no están aptos para el tipo de situaciones. Por más que capacites, instruyas, etcétera, si hay, este, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra y ya la tenía. Si hay objeción a realizar algún trabajo, pues Ujú. evidentemente se imaginan para la educación, pues menos. Y ahorita con lo de la pandemia, yo que también estoy dando clases en línea, yo sí, sí, la verdad, a veces es como una mofa, ¿no? Pero dices, ya ves, el Bueno, maestro no es el problema, tu hijo es el problema. Las calificaciones que tienen no es porque el maestro se la traiga en contra, es porque tu hijo, en serio, tu educación que está recibiendo en casa, eh, vaya, todo lo que engloba, pues es esa. Por eso, ok. Entonces, pues bueno. Ah, pero ¿qué pasa si llegamos a lo mejor a Estados Unidos o a China?
y les decimos que ahí la educación es disciplinaria y estricta. ¿Crees que tengamos éxito? No. Pues sí, sí vamos a tener éxito. Bueno. Los chinos son muy disciplinados, los japoneses también. ¿Qué es lo que pasa? Sí, es el mismo negocio, pero ¿qué es lo que sucede? Las familias o las personas no tienen la misma educación en Latinoamérica que en estos países. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor mi modelo de negocio puede ser muy bueno, pero si yo le digo al latinoamericano que es completamente estricto, me va a decir, pues no quiero. Exacto. Mientras que si le decimos a un japonés o incluso a un americano que es estricto, nos va a decir, sí entro. Entonces, esos modelos van cambiando. Yo tengo que verificar perfectamente cómo me voy a ir amoldando a las diferentes idiosincrasias. ¿Por qué? Porque las sociedades son distintas. Claro, y es como comentaba hace un ratito. O sea, probablemente sí tengamos éxito porque dicen, bueno, es disciplinario, pero tenemos que tener un modelo precisamente competitivo y apto para llegar con eso, porque son países que están acostumbrados a la disciplina y a lo mejor su disciplina de allá no es la misma que acá en México, pues evidentemente, pues sí tendríamos que llegar con un buen modelo disciplinario, pues para que también se integrara en su país. En efecto. Entonces, todo eso va influyendo conforme uno se va desarrollando. Siguiente, fíjate. Seleccionar los medios más efectivos. ¿Cómo le llegamos a la gente? Bueno, hace un ratito hablábamos acerca de radio, televisión, pero hoy también podemos hablar redes sociales, internet, páginas web, todo lo que hoy conocemos como marketing digital, y eso también hay que poder evaluarlo. La quinta es la más fuerte, generar presupuestos. Es decir, no por el hecho de que dices, bueno, ya voy a exportar, quiere decir que en realidad puedes hacerlo, porque recuerda que la exportación genera costos. Sí. Costos de flete, costos de almacenamiento, costos de impuestos, y cuando llegas al país donde vas a vender tu producto, costos por impuestos. Impuestos, sí. Entonces, eso es algo muy importante. Antes de que tú quieras incursionar en el mercado internacional, antes de que digas, bueno, yo sí voy al mercado internacional y quiero estar vendiendo muchas cosas, pues tienes que evaluar todo eso. Porque desde tu primer viaje, tú ya tienes que tener presupuestado cuánto te vas a gastar. Sí. Y eso debe de incluirse incluso en la negociación que tú vas a hacer con tu comprador. Tú no puedes ofrecer un precio que sea menor al costo de producción y al costo de transportación. Eso es algo muy importante, si quieres anótalo. Se necesita siempre que hagas un presupuesto, costo de fabricación y costo de transportación. Sí. Más el costo de impuestos. Todo eso genera el presupuesto. Siempre hay que tomar mucho eso en cuenta. No es nada más decir o aventurarme, me voy a vender a otro país. No, ¿y cuánto te vas a gastar? Claro. Entonces, he ahí la complicación. Después, ya evaluaste tu presupuesto, ya evaluaste de lo que te vas a gastar en publicidad, en todo lo demás, transportación. Bueno, pues ahora, ¿qué tienes que hacer? Ejecutar la campaña. Es decir, hacerlo. No solamente evaluarlo y decir, bueno, es que yo dije que iba a hacer esto. No, pues ahora hay que hacerlo. Sí. Y después de hacerlo, ahora sí, ¿cómo sabré si realmente tuvo éxito? Evaluando resultados. Tuve ventas, afiancé contratos. Okay. Tengo promesas de compraventa o de compra. O sea, todo eso tiene que evaluarse. Si la respuesta es sí, quiere decir que tu plan dio resultados y fue efectivo. Si la evaluación fue mala, pues entonces quiere decir que todo lo que planeaste estuvo mal. O lo hiciste mal. Todo eso siempre tiene que evaluarse.
Fíjense, como agente de marketing, se evalúa correctamente las necesidades y deseos de los procesos de pensamiento del mercado seleccionado. O sea, siempre que tú vayas a querer vender, pues básicamente tienes que ir a los procesos, cómo está de alguna manera llevándose las cosas en el país donde tú vas a incursionar, porque obviamente las cosas se hacen de una manera completamente diferente a como las hacemos en este país. Sí. Completamente diferente. Y eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Apóyame con publicidad global. Publicidad global y proceso de comunicaciones. La publicidad internacional es un reto para los agentes del marketing. Un mensaje podría fallar debido a la falta de medios apropiados. Es posible que el mensaje sea recibido por la audiencia deseada, pero que no sea entendido a las diferentes interpretaciones culturales, o que el mensaje llegue a la audiencia deseada y sea extendido, pero no tenga efecto. Dentro del proceso internacional de las comunicaciones se identifican 7 pasos para una exactitud del proceso. Y vamos a ir a esa parte. A ver, entonces tenemos lo siguiente. Bueno, necesito ver mi proceso, necesito ver si de alguna manera puedo fallar, si puedo acertar, si necesito a lo mejor de ayuda, si necesito de comunicaciones, qué necesito. Y vamos con ese proceso para poder saber si mi publicidad, ¿no? Si mi publicidad en materia de comunicación, pues resulta ser efectiva. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta primera parte. Primero, uno, una fuente de información, un ejecutivo de marketing internacional con un mensaje de producto a comunicar. Esto es algo muy importante y mucha gente no está dispuesta a hacerlo. Pero en realidad, si tú logras contratar el servicio de un agente de marketing, sobre todo en el país donde tú vas a desarrollar tu venta, o bien alguien que se dedique a posicionar tu producto en diferentes regiones o en diferentes países, hay que contratarlo. Y obviamente eso también implica un costo. El poder establecer a un agente de marketing genera costo. Y eso también va dentro del presupuesto. Mucha gente dice, ah, no, yo lo hago. Bueno, lo vas a hacer, está bien. Pero también ten en cuenta que tú, al país donde tú quieras llegar, eres ajeno. Ok. Eres ajeno porque no vives allá y no estás allá. Simplemente te tocó ir y ya. Ok. ¿De acuerdo? 2, codificación. El mensaje es la fuente convertido en un símbolo efectivo para que sea transmitido a un receptor. En pocas palabras, no todos los países son lo mismo con algunos códigos de conducta o algunos códigos de persuasión. Por ejemplo, fíjate, esto por ejemplo pasa muy seguido. Por ejemplo, tú cuando vas a algún lugar a comer y pides la cuenta, ¿qué haces? ¿Qué seña haces? Levanto la mano. ¿Nada más levantas la mano? Sí, hasta que me volteen a ver. Porque Ok, levanta la mano. sí, sí, porque es de mala educación estarle gritando a las personas. No les podemos chiflar, ¿no? Sí, no, claro que no. Es que según Híjole, bueno. sí, en la parte de conducta social, precisamente en los lugares públicos, pues no está permitido precisamente, pues ni decirle, oiga, joven, pues no. O sea, levantas la mano y por, este, por parte de la empresa, pues obviamente sus empleados tienen que estar siempre a la orden para evitar precisamente este tipo de cosas. Pero ya, era un paréntesis. Ok, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿los japoneses hacen lo mismo para poder pedir la cuenta? La respuesta es no. No. Ellos no levantan la mano, ni hacen la mano como si estuvieran escribiendo. Ellos simplemente ponen al pecho sus brazos formando una X. Ok. Y así piden la cuenta a ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También uno tiene que enterarse cómo son sus modismos para que en el momento de que tú ejecutes una campaña publicitaria, la campaña publicitaria pues tenga éxito. Sí, claro. Y sabiendo perfectamente que los códigos
pues sí, en realidad los códigos de, de este, de, de lenguaje, pues no son los mismos, y precisamente por eso es necesario estudiar el simbolismo de las cosas, para que tú, pues solamente tu publicidad tenga un impacto y no solamente sea vista por ver, o bien, a lo mejor se ocupe otro mensaje muy diferente o se entiende otro mensaje muy diferente al cual tú querías proyectar. Tercero, un canal para el mensaje, la fuerza de ventas o medios de publicidad que transmiten el mensaje codificado al receptor. Yo te pregunto ahí, Victoria, hoy en día, ¿cuál es el medio de publicidad más importante que logra existir en realidad? ¿Me puede repetir otra vez la pregunta? Sí. ¿Cuál es el medio más de mayor fuerza publicitaria en estos momentos a nivel global? El que llega a más personas. Según estadísticas, estaba entre Facebook y YouTube. Ok. ¿Qué es lo que pasa? ¿La televisión hoy es un medio de publicidad importante? Pues no. No, Hoy todo, ¿a dónde se ha ido? Pues se ha ido a las a... redes sociales. Exacto. ¿Y eso qué pasa? Pues eso implica que hoy todo se ha diversificado en realidad. Y pues esto quiere decir, entre otras cosas, que que la modificación, ¿no?, del canal, pues hoy también es diferente. Ya la gente no ve televisión, solamente la gente grande, pero ¿qué creen? Que el mercado hoy no es gente grande, es gente joven. Sí. Entonces, pues ya mi publicidad a lo mejor ya no la voy a hacer a lo mejor en medios tradicionales. Bueno, si mi producto es a lo mejor para gente adulta, pues sí, lo puedo hacer en medios tradicionales y no tanto internet porque ellos no están tan familiarizados, o no les gusta, o se les hace aburrido, o no saben. Voy a la tele. Pero si es mi producto es para gente joven, pues voy a las redes sociales. Sí, claro. Decodificación, la interpretación del receptor del símbolo transmitido desde la fuente de información. Por eso era lo que decíamos hace un momento. No solamente es emitir el mensaje, sino también poder interpretarlo cuando lo recibes, pero en el mismo sentido. Entonces, si tú ocupas símbolos que a lo mejor allá no ocupan, como el de pedir la cuenta, alzando la mano, o bien haciendo una seña como si estuvieras escribiendo, pues ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que esas personas no van a entender lo que quisiste decir. Sí, sí, claro. Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta, pues precisamente ese sentido, de que el mensaje sea recibido de la mejor forma o de la manera correcta. Receptor, la acción del consumidor por parte de los que reciben el mensaje y se representa en el objeto del pensamiento transmitido. Si yo pongo una publicidad acerca de un yogur, ¿qué es lo que quiero con la gente? Que tome yogur. Muy bien. Yo voy a saber si mi procedimiento fue bueno, si tengo consumo, si hay compras. Sí. De lo contrario, pues puedo manifestar que a lo mejor fue deficiente. O incluso a lo mejor puede ser que el mensaje no haya sido recibido de la misma forma en que lo planteé. Claro. La retroalimentación, la información acerca de la efectividad del mensaje. Normalmente siempre lo vemos con los números. ¿Aumentaron mis ventas? Tuve resultados. No aumentaron mis ventas, pues no tuve resultados, así de sencillo. Y en eso tenemos que ser muy objetivos. Vendí, ajá. ¿Cuánto vendí? ¿A quiénes les vendí?
porque les vendí. Claro. Todo eso siempre tiene que estarse buscando y tenemos que estar al pendiente. ¿Por qué? Porque influye, se quiera o no influye. Y Sí, precisamente, ¿mande? esa parte también entra en el estudio de mercado, ¿no? Claro, Pues sí, también no vamos a llegar a una población y vender el producto, porque se supone que también para el uso de las redes sociales y la publicidad y marketing, todo eso, tenemos que estudiar precisamente el número de población, cuántos en su mayoría son de tercera edad, son jóvenes, son niños, y obviamente qué productos son de, pues que hay en la competencia, no más que nada analizar eso. Y entonces ahí sí ya complementamos con la retroalimentación. eso es correcto. Eso es correcto. Pues todo eso se tiene que ir haciendo. Sí. Ruido, influencias incontrolables e imprescindibles como las actividades de la competencia y la confusión que quitan al proceso y afecta a uno o a los demás. Nosotros medimos el ruido en base a qué. Pues bueno, voy a darme cuenta si en realidad, fíjate, si en realidad mi publicidad y mi producto incomodó a la competencia. Sí. Si bien es cierto, no podemos aplicar lo que dice David Rockefeller, donde dice la competencia es mala y por eso la elimino, no podemos aplicar. Pero lo que sí podemos saber es que si logramos quitarles mercado a esas empresas, si logramos quitarles mercado a esas empresas, pues eso implica, entre otras cosas, que nuestro producto es bueno y va a competir con las demás marcas. Ok. No sé si vas anotando o no vas anotando Victoria. Sí. Sí, pero si le tiene que avanzar, no se preocupe, ya noté. Ok, listo. Apóyame con eso, los errores. Sí. Dice, los errores por el lado del receptor del proceso generalmente son ocasionados por una combinación de factores. A. Un mensaje inapropiado por el conocimiento incorrecto de patrones de uso. B. Una selección de medios inapropiados. C. Un mensaje incorrecto o incomprendible. Y D. Mala suerte. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También el mensaje tiene que ser recibido de la manera correcta. Yo puedo saber si mi mensaje fue malo, si el mensaje fue inapropiado, ¿no? Es decir, no fue aplicable. Por ejemplo, si yo quiero vender, no fue, por ejemplo, ahorita vamos al mercado italiano, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo que se ha demostrado en Italia, ¿por qué hay tantos muertos? Porque la mayoría de la población es vieja, no hay tanto nacimiento. Entonces, si yo llego a Italia y quiero vender a lo mejor, no sé, una tienda de sex shop, campañas para sexo, ¿y qué es lo que pasa? Pues voy a tener una gran venta si voy a Italia, donde la mayoría de la población es de la tercera edad. Sí. ¿Sí? Ah, no. Digo, o sea, sí, entiendo. Pues no voy a tener un efecto positivo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en aquel país ya ni siquiera está pensando en eso. ¿Por qué? Porque ya pertenecen a la tercera edad. Ah, pero qué diferencia si voy con mi tienda, a lo mejor a la isla de Ibiza en España, donde están los antros, los restaurantes mejores del mundo, básicamente en materia de turismo. Tendré hotelería al por mayor. ¿Tendré suerte en mi mercado? Pues seguramente sí. ¿Por Sí, qué? Porque la mayoría que busca diversión pues es gente joven. claro. Entonces, ahí es donde tenemos que ver esta parte. Yo no puedo llegar a un país simplemente diciendo, a veces es que mi producto es bueno, ajá, pero también tengo que ver para quién va dirigido. Si yo quiero poner algo para mucha juventud y la mayoría de la población en aquel país es longeva, pues simplemente el mensaje no fue el correcto. Sí. B, una selección de medios inapropiados, ¿no? También era lo que decíamos hace un momento. Si mi mercado o mi mercancía es para gente adulta, pues no voy a pagar mensajes en Internet. Pues ellos ni están en el Internet, ¿o sí? No. No. Ellos están en la televisión, en el radio, porque es el medio de comunicación con el cual ellos se familiarizan.
Si mi mercado es joven, pues ¿a dónde voy a ir a publicitarme? Pues a los medios de internet. Exacto. Entonces, también ahí yo tengo que evaluar eso, tengo que seleccionar, no se trata nada más de, voy a hacer publicidad por radio, por televisión, por redes sociales, por todo, ¿no? Pues yo creo que es lo más factible, pero aquí también recuerda que es presupuesto. Entonces, para evitar gastar en todo, pues tiene uno que seleccionar ciertos medios que puedan tener una eficacia y una, un impacto importante en aquel que me va a recibir el mensaje. Y C, o D, perdón, este documento también implementa la mala suerte, ¿no? A veces puedes tener o realizar las cosas de manera correcta, pero a lo mejor también tiene que ver con mala suerte, ¿no? Y por ejemplo, yo en este momento te diría, si yo en este momento quiero publicitar una empresa de venta de ropa, si estamos viendo que va a existir un fenómeno de crisis, ¿no? En el país, ¿crees que tenga éxito mi empresa de ropa a pesar de que yo haga todo bien? No. Ah, pero ¿qué tal si a pesar de la pandemia a mí se me ocurre meter una empresa de alimentos? ¿Crees que pueda yo tener éxito? En los alimentos, sí, probablemente. Porque son la Sí, ¿por primera qué? Porque es una necesidad básica. ¿Cierto o falso? Sí, A lo mejor no tanto la ropa, bueno, la ropa puede esperar. Y a lo mejor, pues puedo comprarme otra ropa que no sea de marca. ¿Por qué? Porque en este momento no es una prioridad. Pero si yo entro en el mercado de la comida, pues que es una prioridad, pues seguramente voy a tener éxito. exacto. Es lo que hizo apenas Woolworth aquí en la 5 de mayo. Fue una de las tiendas departamentales que no cerró precisamente porque se le ocurrió meter precisamente este tipo de pues cosas de primera necesidad, como son los alimentos, las cosas de higiene, y pues vaya, las puertas están abiertas. Entonces, ¿qué pasa? Fueron al mercado, es decir, no, ellos no esperaron a que el mercado llegara, sino que ellos fueron al mercado. Pero es por eso precisamente, ¿por qué? Porque también tenemos que tener esa capacidad de adaptación. En el caso de Woolworth, como tú me lo mencionas, ellos, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, ellos ya están en el mercado establecidamente. Pero, por otro lado, también tenemos una cuestión de que se adaptaron a las necesidades. Pero yo en este momento, a lo mejor si yo estoy viendo la crisis, pues la gente no va a gastar ahorita en lujos, va a gastar en cosas básicas. Y si yo quiero llegar con mi marca de ropa, o por ejemplo, quiero vender relojes de lujo, pues no, pues simplemente ahorita no voy a tener éxito. Pues sí. Y no es porque sea un mal vendedor, simplemente porque en este momento también las condiciones no están dadas para eso. Entonces, la mala suerte también se refiere al momento en el que se vive. Uno también tiene que irse adaptando, porque no todos los negocios van a durar toda la vida. A lo mejor estás en un negocio, cambian las condiciones y mudas a otro negocio. Sí. Pero tratas de ver siempre también los momentos, de que estos momentos pues van cambiando y se van a ir adaptando. Y en esa adaptación uno tiene también que adecuarse. Ayuda como esto en la publicidad internacional. En la publicidad internacional, el publicista debe considerar la disponibilidad, costos, cobertura y propiedad de los medios. Las variaciones locales y la falta de datos de mercado requieren de una atención adicional. ¿Le sigo? Sí. Ok. 1. Disponibilidad. En algunos países la publicidad tiene pocos medios y en otra tiene demasiados. Costos. Los precios de los medios son susceptibles a negociaciones en la mayoría de los países. Cobertura. En muchos mercados se debe utilizar varios medios para que la información llegue a la audiencia. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, en la publicidad tengo que ver disponibilidad. Por ejemplo, ¿tú sabías que en países, por ejemplo, en Turquía, está prohibido algunos temas en Internet? China incluso también limita el tema de las redes sociales o páginas.
Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Bueno, no todos los medios tienen la misma cobertura o no tienen los mismos medios tienen la misma disponibilidad en base a esto. Costos, pues la televisión y el radio son caros. El internet, pues también es caro, no es tan barato, pero no resulta ser tan caro como lo es Radio. literalmente radio y televisión. Ah, sí. O sea, ahí sí estamos hablando de tener costos aún mayoritarios. Cobertura. En muchos mercados se debe utilizar varios medios para que la información llegue a la audiencia. Por ejemplo, en el caso de México, la cobertura, incluso en medios de comunicación de Internet, llega a las grandes ciudades, como por ejemplo las capitales, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puebla, asegurado el tema del Internet. Pero hay municipios en Puebla donde no llega Internet, donde no hay cobertura. Ujú. Lo mismo pasa en Oaxaca y lo mismo pasa en Guerrero. Sí. O sea, no todos tienen la misma cobertura. Y si nos vamos hacia Chiapas, bueno, hay zonas que de plano están incomunicadas. Entonces, si mi producto a lo mejor es de necesidad básica, como un shampoo, por ejemplo, que es un cosmético, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero llegar a todos lados, pues lo más efectivo es simplemente la televisión. Sí, claro. Entonces, eso también se tiene que estar visualizando. Costos de las negociaciones. Cobertura en muchos mercados se debe utilizar varios medios de comunicación. A lo mejor puedo ocupar dos medios, ¿no? Periódico, a lo mejor digital o físico, pero eso ya dependerá de cada quien. Fíjense, ¿cuántos medios podemos ocupar? Periódicos. Que hoy en día la mayoría de periódicos o revistas ya ni siquiera salen físicas, ya la mayoría sale por Digitales. internet, ¿cierto o falso? Cierto. Todo está digitalizado. Periódicos o revistas. Radio y televisión, que son los medios de comunicación más usuales, los que más conocemos. Sí. Televisión por cable, pues bueno, no todos tienen cable o televisión por cable, eso también cambia. Ujú. Correo directo, ¿no? Correo electrónico. Y hasta eso también tendríamos que ver qué tipo de correos, Gmail, Outlook o cualquier otro tipo de correo. Sí. Internet, abriendo las páginas. Sí, sí. O otros medios. A lo mejor ya podríamos hablar de mantas, espectaculares, cualquier otro medio que pueda generar un impacto a nivel internacional. Ok. Vean, publicidad para exportar. Su producto debe de contar con la publicidad de promoción adecuadas, ya que para que la exportación se consolide en el largo plazo, se requiere investigar sobre las formas de promoción más adecuadas para su producto en el exterior, catálogos, lista de precios. Esto también es importante. La lista de precios, si tú llevas varios productos, pues no todos valen lo mismo, ¿o sí? Pues no. No. Y como no todos valen lo mismo, yo tengo que ir viendo precisamente eso, cómo se va dando el mercado. Sí. Todo eso influye. Parece incluso hasta, puede ser hasta tedioso, pero en realidad el mercado es muy complejo. Sí, claro. ¿De acuerdo? En cada la lista de precios. Envío de muestras, visitas personales, ¿no? Que ahorita no se puede. No. Ah. Participación en ferias, ¿no? Que ya hoy en día ya son muy escasas en realidad, ¿no? Exacto. Ya no hay tantas ferias como antes. Exposiciones, publicidad a través de revistas especializadas, internet. Es de suma importancia recordar que lo que aquí funciona en otros lugares es distinto y la publicidad hay que dimensionarla y adaptarla acorde a un país. Al momento de escoger la publicidad que utilizaremos en el exterior debemos tomar lo siguiente. Primero, existe una gran diversidad entre los países de la región y el idioma también cambia. Por ejemplo, incluso Latinoamérica, no todos hablamos español, los brasileños hablan portugués. Exacto. ¿No?
Sí, este idioma que viene bueno, sí, en realidad es europeo, pero bueno, en Brasil, se quiera o no, hablan portugués. sí, Es particularmente la amabilidad y la cordialidad, también algo muy importante, ser amables y ser cordiales. La puntualidad no es rígida también. ¿En dónde? En Latinoamérica, porque si nos vamos a Asia es súper estricta la puntualidad. ah, claro. De hecho, ahí si llegamos un minuto tarde ya es una falta de respeto y se cierran los tratos. Exacto, entonces ahí depende mucho de las culturas también, cómo van cambiando los diferentes extractos y los diferentes fenómenos para poder generar y promocionar nuestra exportación. Todo eso va a influir y todo eso se mide de manera distinta. Sí, ¿De acuerdo? sí, Es profe. generalizada la cultura del macho, por ejemplo, ¿no? En algunos países, a veces también eso puede dar como mayor publicidad. Si yo tengo una empresa dedicada a perfumes y a lo mejor el perfume es como muy, pues, yo quiero que tenga un impacto, pues ¿qué le voy a decir? El perfume para los machos, machos. Mi lenguaje puede generar impacto en la sociedad y a lo mejor los hombres me terminan comprando. Claro. Con excepción de algunos países donde es generalizado el tema de los abrazos y la proximidad diferente. En oriental, por ejemplo, Oh, en sí. países orientales, es un área identificada por culturas milenarias. El Abu grupo de la parte, Dhabi. mande, En Abu Dhabi. además de que, ah, es el dios de ellos, ¿no? No, así se llama la zona en Abu Dhabi. Precisamente están vetados los abrazos, enseñar pierna, brazo, etcétera. Sí, definitivamente. Fíjate, dice, el grupo es la parte de la más importante de la sociedad, contra el individualismo latino, ¿no? Aquí en Latinoamérica somos muy individuales, de yo, nada más yo y siempre yo y al final yo. Mientras que en las culturas milenarias o esas culturas orientales es todos debemos de ayudarnos, todos necesitamos de todo. Es diferente el discurso. Los lazos familiares en países orientales son muy fuertes, ¿no? Entonces eso también influye. Los conflictos personales deben ser evitados, mientras que aquí en Latinoamérica nos gusta tener problemas personales, ¿no? Que ya me vio feo, ya me voy a los golpes. Allá en China no es así, o en Japón no es así, la gente es más tranquila. Protocolos, etiquetas, estatus, órdenes de importancia, son aspectos que se deben de tomar en cuenta cuando se habla acerca de las exportaciones. Pero bueno, ¿alguna pregunta, Vic? No, profe, ninguna. Todo claro. ¿No? Mm, mm. ¿Dudas? No, profe, nada. Todo claro. ¿Todo claro? Sí. Bien, pues yo creo que hasta aquí dejo la sesión y ya nos vemos la próxima semana. ¿Está bien? Ok. Sí, profe. Listo, pues cuídate, Victoria. Cuídate mucho porque si ya viste las cifras, los contagios están sumamente difíciles. Sí. Sí, la verdad, Pues sí. listo. Nos vemos. Gracias, profe. Igual, cuídese.